De esperarse que conociera de mí, señor Kakaroto. Después de todo, usted es el nuevo Dios Creador Supremo, el ojo de Dios lo ve absolutamente todo, diría el Dios de la vida y la muerte. Eso no podría importarme menos, diría Kakaroto con una mirada seria. Me encantaría quedarme a charlar, señor Kakaroto, pero por desgracia tengo asuntos pendientes, diría el Dios de la vida y la muerte, quien estaba a punto de desaparecer. Pero en ese justo instante Kakaroto, usando sus legendarios ojos de demonio a una velocidad infernal, se colocaría frente al Dios de la vida y la muerte con una mirada seria mientras le cortaba el paso. Debo decir que es novedoso ver a un Saiyajin semidios usando los auténticos ojos de demonio. Hace 50 millones de años escuché que nació un Saiyajin semidios con los auténticos ojos de demonio. Al principio no lo podía creer, pero al investigar supuse que se trataba del señor Hades. Veo que tú y él se llevan bien a pesar de sus pasados, diría el Dios de la vida y la muerte. Sé que en el pasado trabajaste con el creador Cronos, pero desde que perdió su cuerpo decidiste formar tu propio camino, y tal como dijiste, el ojo de Dios puede ver absolutamente todo, incluso el pasado de los seres. Sé quién eres realmente, Dios de la vida y la muerte, diría Kakaroto con una expresión seria en su rostro. ¿En verdad el Dios de la vida y la muerte trabajó para mí? Vaya, no recuerdo nada de eso, supongo que perder mi cuerpo también afectó mis recuerdos, diría el creador Cronos en la mente de Kakaroto. El Dios de la vida y la muerte no diría nada, nada más miraba fijamente al poderoso Kakaroto. Por su capucha que cubría casi todo su cuerpo era difícil saber qué emoción mostraba. Esta es tu verdadera forma, pero tienes la habilidad de convertirte en cualquier criatura o ser, incluso al convertirte obtienes las habilidades y capacidades de dicho ser que eliges, pero tengo todo claro, tú al ser una creación de Cronos eres incapaz de tomar su forma, ¿no es así, Dios sin identidad? Diría Kakaroto con una expresión seria en su rostro mientras sus ojos de demonio no dejaban de brillar. El Dios de la vida y la muerte no diría nada, nada más se quedaría de pie, a pesar que su capucha no revelaba su rostro, se podría decir que dicho Dios estaba desconcertado. Así que ese Dios de la vida y la muerte es una de mis creaciones, debo decir que esto es más interesante de lo que pensé, diría el Dios creador Cronos en la mente de Kakaroto. Pero aún no es todo, tú eres el culpable de que el creador Cronos perdiera su cuerpo, ¿no es así, Dios de la vida y la muerte? Tal vez seas una amenaza para los mundos, tal vez incluso no, ¿tú qué dices? Diría Kakaroto con una mirada seria. Veo que has desarrollado el ojo de Dios a un nuevo nivel, capaz de ver el pasado de cualquier ser vivo o criatura, pero esto ya me lo esperaba, pero esta charla ha llegado a su fin, diría el Dios de la vida y la muerte con un tono serio en su voz. Eres libre de irte por ahora, la próxima vez será diferente, o quién sabe, diría Kakaroto quien haría desaparecer sus ojos de demonio mientras se apartaba del camino del dios misterioso. Eso ya lo veremos, fueron las palabras del Dios de la vida y la muerte mientras desaparecería de un resplandor que iluminaría todo el lugar y su ki desaparecía del multiverso. ¿A qué te refieres con que es el culpable de que yo perdiera mi cuerpo, Kakaroto? Es imposible, ya que perdí mi cuerpo en el momento que decidí llevar la legendaria doctrina egoísta prohibida al siguiente nivel, diría el creador Cronos en la mente de Kakaroto. No fue lo que pasó, el dios de la vida y la muerte tomó la apariencia de Hades. Hades, al ser la criatura más poderosa del momento, superado solo por ti, fue la mejor elección para el dios de la vida y la muerte. En ese tiempo tú creíste que era el verdadero Hades quien quería ocupar tu trono y que te había traicionado. El dios de la vida y la muerte con la apariencia de Hades y tú tuvieron un feroz enfrentamiento. El dios de la vida y la muerte, al verse superado, decidió usar su última as bajo la manga y fue magia, una magia muy poderosa, diría Kakaroto con un tono serio en su voz. ¿Qué acabas de decir, Kakaroto? ¿Acaso esa batalla que tuve hace millones de años no fue contra el propio Hades? Así que esa es la razón por la que desterré a Hades del mundo de los demonios, pero aún no tengo claro qué fue lo que hizo la magia en mí, diría el creador Cronos en la mente de Kakaroto.
El dios de la vida y la muerte lanzó un hechizo cuando estabas en un estado vulnerable. Ese hechizo consistía en que una vez que volverías a usar el poder de la legendaria doctrina egoísta prohibida, tu cuerpo sería destrozado, y eso fue lo que pasó, diría Kakaroto con una expresión seria en su rostro. El creador Cronos no podía creer las fuertes declaraciones de Kakaroto, todo lo que había escuchado sonaba surrealista, además no podía creer que todo este tiempo Hades era un leal dios demonio y fue engañado por el dios de la vida y la muerte. Veo que esto ha sido mucho para ti, pero era de esperarse. Después que perdieras tu cuerpo, tus recuerdos también se fueron y fue un efecto secundario de la magia que usó el dios de la vida y la muerte. Sin embargo, veo que te sientes culpable por lo que sucedió con Hades. Ahora que tu poder me pertenece, ahora tienes emociones, pero si te sientes culpable por Hades, lo único que puedes hacer es aclarar las cosas con él y ofrecerle una disculpa, diría Kakaroto con una expresión seria en su rostro. Mientras tanto, en un mundo alejado de todas las realidades y mundos paralelos, en el mundo de los dioses demonios, en una parte del palacio del clan Hellsing. Muy bien, clan Hellsing, la junta ha terminado por ahora, vuelvan a sus cosas y no olviden sus entrenamientos, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Así que en verdad el señor Horus recibió una verdadera paliza al punto que lo ha dejado en coma. Los Saiyajines son una raza muy poderosa y subestimada, además aún me cuesta creer que ese mismo Saiyajin que venció al señor Horus haya derrotado también al señor Hades, se diría la diosa demonio Leviatán en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. ¿Un Saiyajin con el poder de vencer a los hermanos Hellsing? ¿Qué rayos es esto? ¿Acaso los hermanos ya no son tan fuertes como antes? Tengo muchas dudas en este momento, se diría el demonio de Ku en sus pensamientos. Así que el poderoso dios demonio Hades, el primer dios en ser creado, fue derrotado a manos de un Saiyajin con la sangre de un dios y un demonio, un Saiyajin prodigio. Parece ser que el clan Hellsing está cayendo en fuerzas, se diría el demonio Azazel en sus pensamientos. El señor Hades ha perdido finalmente. Todos hablan de que esto no es posible, pero está claro que esta derrota sucedió hace muchos años atrás. Por lo tanto, este nuevo señor Hades, estoy completamente seguro que es invencible, se diría el demonio Loki en sus pensamientos con una mirada seria. Ahora que todos saben que los Saiyajines son una raza que pueden rivalizar con el clan Hellsing, estoy seguro que algunos miembros del clan irán tras ese Saiyajin Vegeta, en especial el número 1, el demonio Zeus, se diría el demonio Heracles en sus pensamientos con una mirada seria. Esto es extraño, el señor Mao salió con mucha prisa del palacio, algo serio debe estar sucediendo, se diría la diosa demonio Leviatán en sus pensamientos. Lo que me temía, estoy seguro que todos hablan de la derrota del señor Hades, esto se esparcirá por todo el mundo demonio, pero el señor Hades no quiso mantener su derrota en secreto, tal parece que ha cambiado desde que el creador lo desterró, se diría el rey demonio Odín en sus pensamientos. Entonces todos los miembros del clan Hellsing saldrían del palacio con excepción del rey demonio y el dios demonio Hades. Señor Hades, si no es mucha molestia, puedo preguntar por qué no quiso mantener su derrota en secreto, diría el rey demonio Odín. Muy fácil, Odín, un verdadero guerrero acepta sus derrotas. ¿Algo más?, diría Hades con una sonrisa arrogante. Sí, señor Hades, porque el señor Mao tenía prisa en irse. Esto tiene algo que ver con el señor Mao en los mundos mortales, ¿no es así?, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Mi hermano Mao. Si tanto quieres saberlo, entonces no te preocupes, lo sabrás muy pronto, lo sabrás cuando regrese, diría Hades con una sonrisa despiadada. Una cosa más, señor Hades, diría el rey demonio Odín. Por supuesto, diría Hades con una sonrisa arrogante. ¿Es posible traer de vuelta al señor Horus de su sueño eterno? Tengo entendido que usaron la mirada de penitencia en el señor Horus, pero dicha técnica no se logró completar, por lo tanto el caso del señor Horus aún no está perdido, ¿no es así, señor Hades?, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Aún no lo sé con exactitud. Si mi hermano logró evitar antes que la mirada de penitencia haya sido completada, estoy seguro que podré traerlo de vuelta de su pesadilla, pero si Kakaroto usó con éxito la mirada de penitencia, entonces es caso perdido traer de vuelta a mi hermano. Tendré que verlo para estar seguro, diría Hades con una expresión seria en su rostro.
Vaya, realmente la mirada de penitencia es una habilidad mortal de los ojos de demonio. Hay probabilidades que el señor Horus nunca vuelva a despertar y muera en unos años, pero hay posibilidades que el señor Hades traiga de vuelta al señor Horus. Ese Saiyajin semidios en verdad es peligroso, se diría el rey demonio Odín en sus pensamientos. Muy bien viejo, llévame donde se encuentra mi hermano, veré qué puedo hacer con él, diría Hades con una mirada seria. Sí señor Hades, por aquí, diría el rey demonio Odín. Mientras tanto en la aldea del clan Hellsing. Muy bien Vegeta, ya estoy aquí, parece que la junta tomó más tiempo de lo previsto, diría la diosa demonio Leviatán. Parece que tu prometido estuvo aquí, diría Vegeta con una mirada seria. ¿De qué estás hablando? ¿Hablas de Anubis? No es así. Maldita sea ese idiota, diría la diosa demonio Leviatán con una mirada fría. Parece ser que no te agrada en absoluto, diría Vegeta. Pero por supuesto que no, mi padre ha arreglado este matrimonio, según es seguir una tradición. Como verás Anubis es un demonio de sangre pura pero es un completo imbécil, alardea que es invencible por ser un demonio de sangre pura, por eso tendré que romper este compromiso de una forma u otra, diría la diosa demonio Leviatán con una expresión seria en su rostro. Me pregunto cómo lo hará, ha dicho que es una tradición, por lo tanto escuche que está prohibido tener un combate real entre el clan Hellsing a menos que sea parte del entrenamiento, como sea, tengo que mantener mi cabeza en el entrenamiento si quiero enfrentar a Hades, se diría Vegeta en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Olvidemos este tema Vegeta, será mejor que nos enfoquemos en tu entrenamiento, por lo visto necesitas un poco de entrenamiento físico y sobre todo entrenamiento mental, ya que he visto que piensas mucho a la hora de pelear, diría la diosa demonio Leviatán. Así que está dispuesta a enseñarme el arduo entrenamiento del clan Hellsing y sus habilidades, me pregunto qué querrá a cambio por este enfrentamiento, ella es muy impredecible pero me recuerda un poco a Bulma, se diría Vegeta en sus pensamientos con una mirada seria. Regresando al multiverso 0, en el planeta supremo donde habita Kakaroto y su familia. Veo que regresaste de restablecer el multiverso que fue destruido en tu batalla contra Horus, pero tenemos problemas querido. Te noto más serio de lo normal, diría la diosa Aurora. No te preocupes Aurora, lo tengo todo bajo control, por el momento ese dios no es una amenaza, pero es muy impredecible por lo tanto lo mantendré un ojo encima, además han pasado millones de años y no ha hecho alguna atrocidad que ponga en peligro a los mundos, diría Kakaroto. Ya veo, así que por el momento ese dios sin identidad no es una amenaza, pero ¿qué sucede con el clan Hellsing? Después que tú hayas derrotado a uno de los líderes no tomarán cartas en el asunto, diría la diosa Aurora. Es muy poco probable que el clan Hellsing tome cartas en el asunto, después de todo saben perfectamente a lo que se enfrentan, además Hades les debió haber advertido de mi poder y mi vínculo con el Creador Supremo, diría Kakaroto. Ya veo, pero Hades no irá tras de ti querido. Después de todo Hades es el principal líder del clan Hellsing y el hermano Hellsing más fuerte, diría la diosa Aurora. De hecho fue Hades quien me advirtió sobre Horus, por lo tanto Hades no estará involucrado si el clan Hellsing quiere tomar venganza, además he estado observando con el ojo de Dios a sus guerreros y son muy fuertes, pero hay uno que sobresale, su nombre es Zeus, diría Kakaroto con una mirada seria. Zeus. Parece ser alguien fuerte si te ha dado esa impresión tan grande, diría la diosa Aurora. Lo ha hecho, es un demonio de sangre pura que pelea poniendo su vida en riesgo, es un guerrero completo tal como Hades, su única derrota fue en contra de Hades, pero fue hace millones de años, diría Kakaroto. Vaya, en verdad es un demonio muy fuerte, pero ¿qué me dices del dios demonio Mao? Escuché a Hades decir que su hermano estaba invicto y que iría tras su doppelganger, es decir irá tras Goku, diría la diosa Aurora. El dios demonio Mao está a punto de caer, usando el ojo de Dios pude ver que fue tras Goku y se está liberando una gran batalla en el mundo angelical, parece ser que por el momento Goku lleva toda ventaja, pero podría pasar cualquier cosa, es posible que el invicto del dios demonio Mao llegue a su fin en esta batalla, diría Kakaroto con una expresión seria en su rostro. Ya veo, parece ser que Goku ha aumentado drásticamente sus poderes desde la batalla contra el emperador hace más de 1000 años, pero ¿qué sucedió con Vegeta? Mencionaste que terminó en el mundo de los demonios, ¿no es así querido? Diría la diosa Aurora.
Vegeta por el momento lo está manejando muy bien, después de todo esto fue lo que decidió él, además es posible que haga una visita al mundo de los demonios, es lo más esencial que puedo hacer, además eso les hará saber que no pueden enfrentarme, ya que después de todo quiero una vida pacífica junto a ti y a nuestro hijo una vez que esto termine, diría Kakaroto. Mientras tanto en el mundo alejado de todas las realidades y mundos paralelos, en el mundo de los demonios. Muy bien, mi hermano Horus ya se encuentra fuera de peligro, logre sacarlo de esa pesadilla, la mirada de penitencia, estará completamente bien en unos días, diría Hades con una expresión seria en su rostro. Ya veo, así que el señor Horus ha vuelto, será un honor tenerlo de vuelta, diría el rey demonio Odín. No obstante, en ese momento el dios demonio Horus entraría al palacio, el cuerpo de este aún temblaba de terror, debido a que los efectos de la mirada de penitencia aún le afectaban pero desaparecerían en unos días. Veo que te has decidido a salir, sabes muy bien que aún no te recuperas al 100, diría Hades con una sonrisa arrogante. No me importa hermano, tengo que ir tras ese Saiyajin, me ha dejado en este estado tan humillante, apenas puedo mantenerme en pie, esto no se va a quedar así, diría el dios demonio Horus quien se encontraba realmente furioso. ¿Qué intentas hacer hermano? ¿Acaso no aceptarás tu derrota? Solo buscarás la muerte si vas en ese estado, diría Hades con una mirada seria. Señor Horus se encuentra bien. Tiene que descansar hasta que los efectos de la mirada de penitencia desaparezcan, diría el rey demonio Odín. Yo estoy bien, una vez que acabe con ese Saiyajin, además aceptar una derrota significa que he muerto, por lo tanto aún estoy con vida, lo que significa que no fue una derrota, diría Horus con una mirada seria mientras su cuerpo se tambaleaba. Aceptar una derrota es cuando tu rival decide si vives o mueres, en ese caso has perdido hermano, Kakaroto te ha derrotado y tendrás que vivir con eso, diría Hades con una expresión seria en su rostro. Él estará bien señor Hades, diría el rey demonio Odín. Si Odín, puedes retirarte, me encargaré de mi hermano, luego tomaré un descanso y hazme saber si aparece mi hermano Mao, diría Hades. Mientras tanto en una parte desconocida del mundo de los demonios. Este lugar está alejado del palacio y de la aldea del clan Hellsing, aquí es todo muy pacífico y será un lugar perfecto para tu primera etapa del entrenamiento, la meditación, diría la diosa demonio Leviatán. Ya veo, parece ser el lugar indicado para meditar, debo decir que es un buen lugar, diría Vegeta. Por supuesto que sí, nadie más conoce este lugar con excepción de ti Vegeta, luego de la meditación tendrás un entrenamiento de resistencia, diría la diosa demonio Leviatán. No obstante, antes que Vegeta pudiese hablar en ese momento un ki realmente gigantesco había llegado al mundo de los demonios, su ki desprendía una vibra infernal tanto que su ki se sentía por todos los rincones del mundo de los demonios. Ese ki es gigantesco, ¿será el ki del dios demonio Horus? Parece ser que ya ha despertado, diría Vegeta con una expresión seria en su rostro. Te equivocas Vegeta, ese ki no le pertenece al señor Horus, le pertenece al número 1 de las fuerzas de élite del clan Hellsing, ese ki le pertenece a Zeus, diría la diosa demonio Leviatán con una expresión seria en su rostro. ¿Qué ha dicho? Ese ki le pertenece a Zeus. El número 1 entre los mejores 7 guerreros, no puedo creer que sea tan fuerte, incluso podría decir que rivaliza con el poder del demonio Horus pero no estaría tan seguro, se diría Vegeta en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Sé lo que estás pensando Vegeta, de hecho muchos demonios piensan lo mismo que tú, muchos dicen que Zeus puede llegar a rivalizar con uno de los hermanos Hellsing, otros dicen que Zeus podría derrotar al señor Mao y otros dicen que no es posible que Zeus pueda rivalizar con los hermanos Hellsing, pero el poder actual de Zeus aún es desconocido, diría la diosa demonio Leviatán. Vaya, Zeus capaz de rivalizar con los hermanos Hellsing, ahora veo por qué le llaman el número 1, sin duda tendré que superar la fuerza de Zeus, se diría Vegeta en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Mientras tanto en el multiverso 0, planeta supremo, después de unos días. Te veo muy relajado Kakaroto, además recuerda que eres el nuevo dios creador supremo, sabes que tienes obligaciones, diría el creador Cronos en la mente de Kakaroto.
No con lo mismo, por favor. Sabes que no tengo que hacer ese trabajo, además por eso existen los reyes del todo, dioses supremos, Kaiosines y dioses de la destrucción para que hagan el trabajo, diría Kakaroto. Es cierto, pero tú como futuro creador tienes que mantener la paz. Habrán sujetos tan fuertes que ni los reyes del todo serán capaces de enfrentar. De las amenazas grandes se encarga el creador, en este caso tu Kakaroto, diría el creador Cronos en la mente de Kakaroto. Escucha una cosa, Cronos, si en verdad soy el nuevo creador, entonces esto lo haré a mi manera. Cuando no haya nadie que pueda detener una amenaza, lo haré yo mismo. No seguiré ninguna regla porque las reglas no aplican para mí. Después de todo, las reglas son para romperse. Además tengo una familia a la cual proteger y convivir, diría Kakaroto con una expresión seria en su rostro. Escucha, Kakaroto, no intento presionarte, pero no cometas el mismo error que yo. Fui tan débil que perdí mi cuerpo y nunca jamás pude proteger todos los mundos. Vi todas las maldades que hizo Hades por mi culpa. En realidad no lo culpo, solo trato de intentar que tú no cometas el mismo error que yo, diría el creador Cronos en la mente de Kakaroto. No te preocupes, Cronos, hice una promesa, mantener todos los mundos a salvo pero cuando sea necesario. Además también hice una promesa más, proteger a mi familia a toda costa y nunca perder un combate, diría Kakaroto con un tono serio en su voz. Mientras tanto, en un mundo alejado de todas las realidades y mundos paralelos, en el mundo de los demonios, en la aldea del clan Hellsing. En ese momento los demonios presentes sentirían que un ki abrumador se aproximaba a toda velocidad. Era un ki totalmente abrumador pero que todos los demonios conocían perfectamente. Después de todo se trataba del poderoso Zeus, demonio de sangre pura. ¿Es realmente él? ¿Es realmente el señor Zeus? Diría la demonio Serafina con una expresión de sorpresa. Esto no puede ser cierto, él nunca viene a la aldea, después de todo es un demonio de élite y el número 1, diría el demonio Blaster quien se encontraba realmente impactado. Es verdad, cada vez que el señor Zeus hace su aparición él va directamente al palacio, pero esta vez su ki se aproxima aquí mismo, a la aldea, diría la demonio Anastasia con una expresión seria en su rostro. Porque el señor Zeus querría venir aquí. Después de todo los demonios de élite de sangre pura solamente se mantienen en el palacio, diría la demonio Serafina. Así que el señor Zeus viene directo hacia aquí, el número 1 de los demonios de élite, se diría la demonio era en sus pensamientos. Los demonios de élite de sangre pura suelen ser arrogantes y nada más respetan a los que rivalizan con sus fuerzas, entonces ¿por qué el señor Zeus vendría hacia acá? Se diría la demonio Atenea en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Entonces en ese justo momento un resplandor iluminaría toda la aldea del clan Hellsing, de las sombras finalmente aparecería Zeus, el demonio de élite de sangre pura, el número 1, un demonio que tenía el mismo trato que el rey demonio Odín. Todo el clan Hellsing no lo podían creer, el número 1 entre los 7 mejores guerreros había hecho su aparición en la aldea, el auténtico Zeus, el demonio prodigio, un genio en los combates y desde su derrota contra el dios demonio Hades se encontraba invicto. El demonio Zeus de sangre pura llevaba una armadura que tenía el significado de honor y fortaleza, por ser el más poderoso entre los 7 mejores guerreros de élite, por tener el respeto del rey demonio Odín y los líderes del clan Hellsing, el señor Horus, Mao y el propio Hades. ¿Es él realmente, el poderoso Zeus? Él realmente está aquí, desprende un ki infernal y su presencia es aterradora como la de los líderes del clan Hellsing, se diría la demonio Serafina quien se encontraba impactada al ver al mismísimo Zeus. Increíble, él realmente se diría el demonio Blaster. El propio Zeus, el que una vez entrenó en la aldea Hellsing ahora está de vuelta, se diría el demonio Ares en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. ¿Qué sucede, clan Hellsing? Sus rostros demuestran como si han visto a un fantasma. Recuerden que soy igual que ustedes, un demonio del clan Hellsing, diría Zeus quien comenzaría a caminar mientras analizaba a todos los demonios presentes. Los demonios sabían perfectamente que Zeus era muy impredecible y que cualquier cosa podría pasar. Estos se pondrían tensos al ver que Zeus se les acercaba mientras los analizaba. Tú debes ser Serafina, ¿verdad? Escuché que fuiste sobresaliente en el entrenamiento, ¿sabes?
Veo mucho potencial en ti, esfuérzate el doble y te aseguro que muy pronto estarás entre los 10 mejores, diría el demonio de sangre pura Zeus con una sonrisa. La demonio Serafina, al escuchar las fuertes declaraciones de Zeus, no pudo evitar sonrojarse y sentirse muy valorada, ya que nadie había reconocido su potencial y viniendo del número 1 se sentía realmente halagador. Los demonios no podían creer las declaraciones del demonio Zeus. Estos habían escuchado cientos de historias de él, pero no podían creer que ninguna de esas historias encajaran con él. Zeus no transmitía un instinto asesino. Muchas gracias Zeus, quiero decir señor Zeus, es todo un honor tenerlo de vuelta y sobre todo aprecio mucho sus palabras, diría la demonio Serafina, quien esta no sabía cómo actuar frente al demonio Zeus. No hay de qué, y no hay necesidad de ser tan formal, aquí estamos entre amigos, somos del mismo clan y merecemos el mismo trato, ¿no es así Blaster? Diría Zeus, quien se colocaría al lado del demonio Blaster con una sonrisa. Yo creo que sí señor Zeus, diría el demonio Blaster, quien estaba sumamente sorprendido. Los demonios del clan Helsing no entendían lo que estaba pasando, entre ellos se encontraba el poderoso Zeus, y hablaba con ellos como si nada y como fueran amigos desde siempre. ¿Qué está pasando? Todas las historias que he escuchado del señor Zeus no encajan con su personalidad, se diría la demonio Atenea en sus pensamientos, quien se encontraba sorprendida. Maldita sea, cuando estaba muy cerca de mí entré en pánico, ¿es realmente Zeus? Se diría la demonio Serafina en sus pensamientos. Tú debes ser la demonio Anastasia, ¿no es así? He escuchado que te va muy bien en los entrenamientos, diría Zeus con una pequeña sonrisa. Es todo un honor recibir sus comentarios señor Zeus, diría la demonio Anastasia. ¿Qué está pasando? He escuchado que el señor Zeus es realmente despiadado, pero esa personalidad no encaja en lo que veo ahora, se diría el demonio Ares en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Pero veo que no están todos aquí, veo que faltan algunos demonios, deben estar en misiones, sin embargo, debo decir que veo algunas caras nuevas, pero también veo que se han fortalecido, he escuchado que sus rendimientos en los entrenamientos les está yendo muy bien, sigan así y muy pronto en un futuro podrán reemplazar a algunos demonios de élite, diría el demonio Zeus con una pequeña sonrisa. Los demonios del clan Helsing no entendían porque el número 1 de los demonios de élite estaba siendo amable, ya que los demás demonios de élite eran sumamente arrogantes y nunca ponían un pie en la aldea, pero Zeus era la primera vez que ponía un pie en la aldea. He escuchado que el señor Zeus es sumamente despiadado, pero esa personalidad no encaja para nada, se diría la demonio Serafina en sus pensamientos. Tantas historias que hay sobre el señor Zeus, y aun a pesar que está siendo amable, no puedo evitar tener un nudo en la garganta, se diría la demonio Hera en sus pensamientos. Muy bien, ahora que todos nos conocemos y somos buenos amigos, he escuchado algunos rumores, pero hay un rumor que me llamó mucho la atención, escuché que un Saiyajin se encuentra pisando tierra de demonios, ¿no es así? Que se encuentra realizando un arduo entrenamiento con la guía de la princesa demonio Leviatán, ¿estoy en lo cierto? Diría el demonio Zeus con una expresión seria en su rostro. Usted está en lo correcto señor Hades, diría la demonio Serafina. Ya veo, entonces ¿qué hizo ese Saiyajin para ganarse el privilegio de quedarse en el mundo de los demonios? La única opción que se me viene a la cabeza es que derrotó a uno de los demonios de élite, ¿no es así? Diría Zeus con una sonrisa arrogante. Así es señor Zeus, el Saiyajin derrotó en un vuelo a un demonio de élite, diría la demonio Anastasia. ¿Y se puede saber a quién derrotó? Diría Zeus. El Saiyajin derrotó al demonio de élite Uranos, diría el demonio Ares. ¿En serio? Vaya, así que un Saiyajin derrotó al demonio de élite Uranos, a decir verdad no estoy sorprendido, pero quiero saber una cosa, quiero saber el nombre del Saiyajin que derrotó a Uranos, diría el demonio Zeus con una expresión seria en su rostro. Señor Zeus, el nombre del Saiyajin que derrotó a Uranos es Vegeta, diría el demonio Blaster. ¿Con qué Vegeta? Debe ser un Saiyajin extremadamente fuerte para que incluso la diosa demonio Leviatán quisiera entrenar junto a él. En fin, fue bueno ver cómo van sus progresos clan Helsing, continúen mejorando y no olviden dar su mejor esfuerzo en los entrenamientos, ya nos veremos, fueron las palabras del demonio Zeus, y desaparecería de un resplandor que iluminaría todo el lugar.
Lo que acaba de pasar siento que es surrealista, el señor Zeus en verdad estuvo aquí, diría la demonio Serafina, quien esta aún se encontraba atónita. En verdad el señor Zeus estuvo aquí, diría el demonio Blaster. Parece ser que esas historias que escuchamos de él no son del todo ciertas, diría la demonio Atenea. Será mejor que no crean en los rumores, solamente en las acciones. Este día el señor Zeus nos dio una perspectiva diferente, diría el demonio Ares. Mientras tanto en el palacio del clan Helsing. Pero miren quién ha regresado de su misión, el poderoso Zeus, diría el demonio Deku con una sonrisa arrogante. Así que en verdad eras tú, ha pasado un tiempo, diría el demonio Heracles. Como siempre llegando tarde Zeus, diría el demonio Azazel con una sonrisa arrogante. Tuve que encargarme de una misión muy importante, entonces díganme que los rumores que escuché son falsos, ya que ustedes saben perfectamente que no creo en los rumores, diría Zeus con una mirada seria. Entonces más vale que lo crea Zeus, diría el rey demonio Odín, quien haría su aparición. Vaya, así que es verdad lo que escuché, los rumores viajan demasiado rápido rey Odín, diría Zeus. Déjenos solos, diría rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Los demonios de élite al notar que el rey demonio no estaba de humor estos, saldrían de la sala dejando nada más a Zeus y al rey Odín. Rey Odín, así que en verdad el señor Horus fue derrotado a manos de un Saiyajin, ya escuché esa historia en la aldea, ¿acaso fue ese mismo Saiyajin? Su nombre era Vegeta, diría Zeus. Escucha Zeus, tendrías que haber estado en la reunión que se realizó, pero tú por ser el número 1 respetamos tu desaparición, por lo tanto déjame decirte que estás lejos de la verdad, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Ya veo, así que existe un Saiyajin más fuerte que Vegeta, un Saiyajin con el poder necesario para vencer a uno de los hermanos Helsing, diría Zeus con una expresión pensativa. Así es, pero déjame decirte que no es un Saiyajin ordinario, es un Saiyajin prodigio, diferente a todo lo que hemos visto. Como sabrás, hace 50 millones de años nació un Saiyajin con 3 tipos de ADN, con la sangre de un Saiyajin de raza pura, la sangre de un dios y con la sangre de un demonio de sangre pura, diría el rey demonio Odín con un tono serio en su voz. Vaya, un Saiyajin con 3 tipos de ADN, si el padre de ese Saiyajin prodigio es un Saiyajin y la madre una diosa, eso quiere decir que cuando ese Saiyajin prodigio se encontraba en el vientre de su madre alguien modificó su ADN, pero eso lo puede hacer nada más un líder del clan Helsing, es decir un dios demonio puro, por lo tanto el señor Mao no podría ser, mucho menos el señor Horus, por lo tanto esto tiene que ver con Hades, así que Hades haciendo las cosas a su manera, parece que nunca cambia, diría Zeus con una pequeña sonrisa. Escucha Zeus, esto es serio, el nombre de este Saiyajin semidios es Kakaroto, fue el quien derrotó al emperador hace 1000 años, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Así que Kakaroto es su nombre, el Saiyajin prodigio que derrotó al emperador y al señor Horus. Parece que Kakaroto me ahorró el trabajo, tenía planeado acabar con el emperador, pero dime una cosa rey Odín, ¿cómo se encuentra Horus? Diría el demonio Zeus. El señor Horus con sus últimas energías regresó con graves heridas y al borde de la muerte, sin embargo el señor Horus cayó en coma debido a que usaron la mirada de penitencia contra él, diría el rey demonio Odín con una mirada seria. Eso es así. Así que Kakaroto también es capaz de usar los ojos de demonio y no solo eso, sino que también puede usar la habilidad más poderosa de los ojos de demonio. Si es cierto todo esto significa que Kakaroto tiene los auténticos ojos de demonio de sangre pura, los mismos que Hades. Parece que Hades en verdad creó a un monstruo, diría Zeus con una sonrisa sarcástica. Por el momento el señor Horus fue salvado por su hermano, el señor Hades. Ahora mismo el señor Horus se encuentra en una de las habitaciones del palacio y no quiere que nadie lo moleste, además los efectos de la mirada de penitencia aún se encuentran afectando su cuerpo, pero estará bien en unos días, diría el rey demonio Odín. Ya veo, el señor Horus ahora mismo está lidiando con su primera derrota, pero también escuché que Hades regresó, ¿no es así? Diría Zeus. Así es, pero hay algo más importante que debes saber, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. ¿Qué sucede rey Odín? Por su expresión debo suponer que se trata de algo realmente serio, ¿no es así?
diría Zeus. Estás en lo correcto, Zeus, este asunto se trata del señor Hades, es un asunto muy delicado ya que esto afecta la reputación del clan Hellsing si la verdad sale a la luz, pero al señor Hades no le importa y lo toma como una cosa sencilla. Sin embargo, dejaré que el señor Hades te informe sobre esta situación. Por el momento me despido, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro mientras saldría de la sala dejando muy pensativo a Zeus. Algo realmente malo pasó con Hades. Me pregunto qué quiso decir el rey Odín. ¿Afectará la reputación del clan Hellsing si la verdad sale a la luz? Solo hay una manera de que mis dudas sean resueltas, se diría Zeus en sus pensamientos. Mientras tanto, en el multiverso 0, planeta supremo. ¿Cuánto tiempo lleva entrenando, querido?, diría la diosa Aurora. Lleva un día completo, sin embargo la gravedad no es cualquier gravedad, es totalmente diferente, es el momento donde nuestro hijo domine por completo el ki de un dios supremo. A la edad de él pase por el mismo entrenamiento por mi sensei, diría Kakaroto. Ya veo, pero no necesitará tu ayuda para realizar un mejor entrenamiento, diría la diosa Aurora. Le he enseñado a nuestro hijo muchos estilos de combate, no solo eso, sino que también le he enseñado métodos muy eficientes para aumentar sus poderes, diría Kakaroto. Ya veo, parece ser que estará bien, sin embargo tendrás que irte pronto, ¿no es así, querido?, diría la diosa Aurora. Así es, Aurora, tengo que ir al mundo de los demonios a intentar hacer la paz, es mi deber como el futuro creador, diría Kakaroto con una mirada seria. Esto no será fácil, querido, y lo sabes perfectamente, ya que mencionaste que el clan Hellsing odian a los Saiyajines y que nada más siguen órdenes del creador Cronos, diría la diosa Aurora. Lo sé, Aurora, no será nada fácil, pero no los obligaré a seguir mis órdenes, podrán hacer lo que quieran siempre y cuando no afecte a los demás mundos, aunque eso sea poco probable, pero tengo que intentar hacer la paz, diría Kakaroto. Ya veo, querido, pero ¿qué pasará si no quieren paz y lo que quieren será sangre? Porque el demonio Horus no querrá hacer la paz después de su aplastante derrota, diría la diosa Aurora. Lo más probable es que Horus querrá la revancha, pero te aseguro que cuando me vea él cambiará de opinión. Sin embargo, el rey demonio es probable que no quiera aceptar que un Saiyajin sea el futuro creador, puede que intente hacer algo estúpido, pero Hades es el principal líder del clan Hellsing, él tomará la decisión final, diría Kakaroto con una expresión seria en su rostro. Regresando al mundo de los demonios, alejado de todas las realidades y mundos paralelos. El mismísimo Hades está de vuelta, el dios demonio de sangre pura, líder del clan Hellsing. ¿No es esto una sorpresa? Fueron las palabras del demonio Zeus, y a una velocidad infernal en menos de 1000 billonésima de segundos se encontraba frente a Hades con un poderoso puñetazo. Y veo que el mismísimo Zeus sigue estando en la cima, y el número 1 entre los 7 mejores guerreros del clan Hellsing. Fueron las palabras de Hades y detendría el puño de Zeus con una sola mano, donde de inmediato todo el planeta entero sería sacudido por un fuerte temblor provocado por el brutal puñetazo de Zeus. No cambias en nada, Hades, sigues siendo ese poderoso e invencible dios demonio, tu fuerza ha incrementado como si no tuviera límite desde hace millones de años que chocamos puños, diría Zeus con una sonrisa de satisfacción. Tu fuerza sigue creciendo con cada día, ahora veo por qué aún no te quitan el puesto como el número 1, ha pasado un tiempo, diría Hades con una sonrisa despiadada. ¿Un tiempo? Han pasado más de 50 millones de años desde la última vez que chocamos puños, desde esa derrota no he perdido ni una sola batalla, diría Zeus con una sonrisa arrogante. Eso fue lo que escuché, pero ese invicto puede terminar pronto nuevamente, diría Hades con una sonrisa burlona. No cambias para nada, Hades, sigues siendo el arrogante y confiado de siempre, aunque te aseguro que esta vez no será tan fácil, diría Zeus con una pequeña sonrisa. Mientras tanto, en el multiverso 0, planeta supremo, después de una semana. Vaya, nuestro hijo realmente ha pasado un tiempo entrenando en esa dimensión. ¿Cuáles serán sus resultados, querido?, diría la diosa Aurora. Nuestro hijo tiene un gran potencial, tiene todo lo que se necesita para convertirse en un guerrero de élite, diría Kakaroto. Después de todo, su padre es el futuro creador supremo, diría la diosa Aurora con una pequeña sonrisa.
Y su madre es la diosa más fuerte que he conocido, diría Kakaroto. ¿Sabes, querido? A pesar que nuestro hijo heredó tu sangre de demonio, porque no posee los ojos de demonio, diría la diosa Aurora. Eso es muy fácil, Aurora. Hades mencionó que no todos se vuelven demonios de élite, la sangre Hellsing no funciona correctamente en algunos demonios, algunos que poseen la sangre Hellsing y nacen siendo prodigios, pero hay demonios que poseen la sangre Hellsing pero no tiene el mismo efecto, tienen que volverse fuertes con puro entrenamiento. En este caso nuestro hijo tendrá que superarse a sí mismo como guerrero, diría Kakaroto. Ya veo, ahora entiendo, querido. Sin embargo, ha pasado más de un mes desde tu batalla contra el demonio Horus. ¿Estás seguro que tendrás que ir al mundo de los demonios? Diría la diosa Aurora. Me di cuenta que en el mundo de los demonios el tiempo pasa más lento. Sí, en este mundo ha pasado más de un mes desde el enfrentamiento contra Horus, pero en el mundo de los demonios lo más probable es que haya pasado más de una semana. Sin embargo, ya es hora que haga mi visita al mundo de los demonios, diría Kakaroto con una mirada seria. Está bien, querido, todo sea por la paz de todos los mundos, no te preocupes, tú ve tranquilo y yo estaré al tanto del entrenamiento de nuestro hijo, diría la diosa Aurora con una pequeña sonrisa. Muy bien, Aurora, parece que este momento ha llegado. Esto no debería tardar, pero si tengo que demostrar mi poder para mantener la paz, supongo que no tendré más opción. Haré todo lo que esté a mi alcance para hacer la paz, diría Kakaroto, quien extendería su mano. Kakaroto en ese momento crearía un portal dimensional donde dicho portal aparecería en el planeta supremo. De dicho portal se podían sentir muchos kis. Vaya, querido, siento muchas energías que vienen del portal, unas más poderosas que otras. Ten cuidado, querido, diría la diosa Aurora. No te preocupes, Aurora, estaré de vuelta muy pronto, fueron las palabras de Kakaroto y entraría al portal dimensional donde de una vez dicho portal desaparecería. Espero que todo le vaya bien, que logre formar una paz entre el clan Hellsing, diría la diosa Aurora. Ahora nos situamos en un mundo alejado de todas las realidades y mundos paralelos, en el mundo de los demonios, después de un día completo, en el palacio. Ahora, ¿qué sucede, señor Hades? Mencionó que es algo muy urgente, diría el rey demonio Odín. Así es, Hades, ¿qué sucede? Diría el dios demonio Horus, quien el cuerpo de este aún temblaba por los efectos de la mirada de penitencia. Así es, hay algo que tienen que ver y está detrás de esta puerta, diría Hades con una expresión seria en su rostro. El dios demonio Horus notaría que Hades tenía una expresión seria, por lo tanto, que trataba algo de suma importancia. ¿Qué hay detrás de esa puerta, señor Hades? Diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Odín tiene razón, Hades, deja el misterio y dinos qué hay detrás de esa puerta, aunque puedo sentir un ki familiar, pero parece que ese ki está tan dañado que es imposible distinguir de quién es, diría el dios demonio Horus con una expresión seria en su rostro. ¿Por qué no lo averiguan por ustedes mismos? Fueron las palabras de Hades y finalmente abriría la puerta de la habitación. El rey demonio Odín y el dios demonio Horus quedarían impactados. Estos no podían creer que el dios demonio Mao se encontraba inconsciente en la habitación con múltiples heridas y moretones en todo el cuerpo. Todo indicaba que había recibido una brutal paliza. ¿Pero qué demonios? ¿Qué es esto, Hades? Diría Horus, quien no podía creer en el estado que se encontraba su hermano Mao. Oh no, esto no puede ser verdad, primero usted, señor Hades, luego el señor Horus y ahora el señor Mao, diría el rey demonio Odín, quien realmente se encontraba impactado. Maldita sea, ¿quién demonios le hizo esto? Tuvo que haber sido Kakaroto, ¿no es así, Hades? Respóndeme, ya que no puede haber alguien más con el poder de vencer a Mao, diría el demonio Horus, quien se encontraba realmente molesto y empezaba a perder los estribos. El señor Horus tiene razón, no puede haber alguien más con el poder de rivalizar con los hermanos Hellsing, incluso al punto de dejar en coma al propio señor Mao, diría el rey demonio Odín, quien también empezaba a perder los estribos. No deberían estar sorprendidos, en especial tú, Horus, después de todo también fuiste derrotado al igual que yo, además esta vez Kakaroto no tuvo nada que ver con la derrota de Mao, tal como lo predijeron, existe alguien más con el poder de rivalizar con nosotros, los hermanos Hellsing, diría Hades con una sonrisa despiadada.
Maldita sea Hades, ¿puedes dejar el misterio? ¿Quién demonios tiene el poder necesario para vencer a Mao con excepción de Kakaroto? Diría Horus, quien empezaba a perder la cordura. Muy bien Horus, ¿recuerdas el día en el que regresé aquí nuevamente? Ese día mencioné que había probado la derrota, pero no solo eso, también mencioné que existían dos Saiyajines con el poder de rivalizar con nosotros. Uno de ellos era Kakaroto, y el otro era su contraparte, su nombre Son Goku, tiene el poder del propio dios dragón Salama, diría Hades con una sonrisa arrogante. Horus y el rey demonio Odín no podían creer que existiera otro Saiyajin con el poder de vencer a otro hermano Hellsing. Sin duda los Saiyajines se estaban convirtiendo en una amenaza. ¿Qué acabas de decir, Hades? Así que era cierto, un Saiyajin con el poder del dios dragón Salama, ahora tiene sentido. Salama era un dios dragón realmente poderoso en el pasado, diría Horus con una expresión seria en su rostro. Esto no puede ser posible, ahora los Saiyajines siguen evolucionando más y más, un Saiyajin con el poder del dios dragón Salama y Kakaroto, diría el rey Odín, quien no podía creer lo que estaba pasando. Tal como lo escuchan, así que Horus, será mejor que dejes de holgazanear y te pongas a entrenar una vez que te recuperes, solo si quieres seguir estando en la cima. Como ya te has dado cuenta, hay un Saiyajin pisando tierra de demonio y efectivamente tiene el potencial para convertirse en un guerrero excepcional, diría Hades con una sonrisa arrogante. Así que era ese Ki, sin embargo supongo que se trata de ese Saiyajin Vegeta, él estaba ahí cuando me enfrenté a Kakaroto, escuché que venció a un demonio de élite, ahora todo tiene sentido, diría Horus con una expresión seria en su rostro. Así es, así que será mejor que vuelvas a los entrenamientos, Mao hará lo mismo una vez que se recupere, diría Hades. ¿No es interesante, Odín? Escuché que tu hija está entrenando con el Saiyajin Vegeta, la princesa demonio Leviatán, ¿no es esto interesante? Diría Horus. ¿Qué intenta decir, señor Horus? Diría el rey demonio Odín con una mirada seria. Sabes perfectamente lo que trato de decir, lo dejaré a tu imaginación, nos vemos luego, diría Horus con una sonrisa arrogante, quien saldría de la habitación. Maldita sea, ¿acaso mi hija está interesada en ese Saiyajin? No, esto no es posible, además ese Saiyajin Vegeta se volverá tan fuerte que podrá rivalizar con el clan Hellsing, en especial con los hermanos Hellsing. Tengo que hacer un movimiento para deshacerme de ese Saiyajin, no puedo permitir que mi hija esté con ese Saiyajin, después de todo hay una boda esperándola muy pronto, se diría el rey demonio Odín en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Parece ser que no te agrada el Saiyajin Vegeta, esto será interesante, diría Hades con una sonrisa despiadada. Mientras tanto, en una parte alejada del palacio, en dicho lugar se encontraba el demonio Zeus terminando de meditar. ¿Qué demonios ha pasado desde que me fui? Han pasado muchos acontecimientos, primero la derrota del señor Horus, después el propio Hades admite que también probó la derrota y ayer Hades trajo al palacio al señor Mao con múltiples heridas y moretones. No puedo creer que los hermanos Hellsing hayan perdido. ¿Por qué está pasando esto? El único que les podría haber dado una pelea decente a los hermanos Hellsing era el emperador, pero él fue derrotado a manos del Saiyajin del que todos hablan, el Saiyajin semidios Kakaroto, quien derrotó al emperador, al señor Horus y al propio Hades. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué clase de poder tiene ese Saiyajin Kakaroto? Tiene 3 tipos de ADN, eso es posible que lo convierta en un monstruo, se diría el demonio Zeus en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Mientras tanto, en la aldea del clan Hellsing, los demonios se encontraban tomando un descanso después de un arduo entrenamiento. Estos estaban orgullosos de los resultados que estaban obteniendo a base de los arduos entrenamientos. Las palabras del poderoso Zeus los habían motivado. No obstante, en ese momento toda la aldea comenzaría a ser sacudida, muchas ráfagas de viento comenzarían a arrasar con todo a su paso, el cielo se había nublado y muchos relámpagos hacían en todo el lugar. ¿Pero qué está pasando? Diría la demonio Serafina, quien se encontraba realmente sorprendida ante tales acontecimientos. No tengo idea, pero es un flujo de energía brutal, toda la aldea está siendo sacudida, diría el demonio Blaster, quien también se encuentra sorprendido. Esto me recuerda a la llegada del señor Zeus, diría la demonio Anastasia con una expresión seria en su rostro.
Como imaginaba, todo este flujo de energía viene de un solo punto. Al parecer un ser está a punto de hacer su aparición. Esto no me huele nada bien, se diría el demonio Ares en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Entonces en ese preciso momento un portal dimensional comenzaría a formarse en toda la aldea, donde de inmediato un gran tornado iba arrasando con todo a su paso. De dicho portal emanaba una gran cantidad de energía que haría retumbar todo el planeta entero. Esto es malo, realmente malo, diría la demonio Atenea, quien ésta se encontraba realmente sorprendida. Lo es, alguien está a punto de salir de ese portal, diría la demonio Hera con una mirada seria. Mientras tanto en una parte del palacio del clan Hellsing. ¿Qué demonios está pasando? Todo el planeta está siendo sacudido, diría el demonio de Eco. Vaya, alguien está causando un alboroto, diría el demonio Heracles con una mirada seria. Sí, todo esto viene de la aldea. ¿Acaso se trata de una batalla? Un enfrentamiento entre demonios de este calibre está prohibido, diría el demonio Loki con una expresión seria en su rostro. Toda esta energía no es de un demonio ordinario, siento una energía muy poderosa al nivel de un demonio de élite o incluso superior, pero no logro distinguir este ki, diría el demonio Azazel. ¿Qué demonios es todo este escándalo? Todo el planeta está siendo sacudido, diría el rey demonio Odín, quien haría su aparición. Aún no lo sabemos, rey Odín, pero todo este alboroto viene de la aldea. Puedo sentir que el ki de Zeus está muy cerca, por lo tanto puede ser él, diría el demonio Azazel. Estoy seguro que los hermanos Hellsing ya se percataron de todo esto, además esto me da mala espina, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Puedo encargarme de esto, rey Odín, no será un problema, diría el demonio Deku con una sonrisa confiada. No obstante, en ese momento el poderoso Hades haría su aparición junto a su hermano Horus, donde de inmediato los demonios de élite harían una reverencia ante los hermanos Hellsing. ¿Qué demonios es todo este escándalo? Diría el demonio Horus con una expresión seria en su rostro. Parece que este momento ha llegado, aunque no espere que esto sucediera tan pronto, diría Hades con una sonrisa despiadada. ¿Qué rayos sucede, Hades? ¿Sabes de qué trata todo esto? Diría Horus con una expresión seria en su rostro. Así es, se trata de Kakaroto, su llegada era inevitable, que tenía que pasar tarde o temprano, será mejor que le demos una bienvenida, ¿no les parece? Diría Hades con una sonrisa arrogante. Todos los presentes al escuchar el nombre Kakaroto estos quedarían sorprendidos, ya que se trataba del Saiyajin que posee 3 tipos de ADN y el que derrotó al dios demonio Horus y al mismísimo dios demonio de sangre pura Hades. ¿Qué? ¿El Saiyajin semidios que derrotó al señor Horus? Se diría el demonio de Ku en sus pensamientos, quien se encontraba realmente sorprendido. El dios demonio Horus, al escuchar el nombre Kakaroto, por alguna extraña razón su cuerpo comenzaría a temblar por puro instinto, quien no entendía lo que estaba pasando. Señor Hades, ¿qué hace el Saiyajin Kakaroto en nuestro mundo? Diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Los demonios de élite no entendían qué estaba pasando, porque el Saiyajin Kakaroto había hecho su aparición en su mundo. ¿Por qué era tan importante su llegada? ¿El señor Hades sabía de lo que se trataba todo este asunto? Todo eso se preguntaban los demonios de élite. ¿Qué demonios me está pasando? Mi cuerpo no deja de temblar, ¿serán por los efectos de la mirada de penitencia? No, no puede ser posible, además mi cuerpo empezó a temblar una vez que Hades mencionó la llegada de Kakaroto, ¿acaso siento terror? Yo, el dios demonio de sangre pura, no le puedo tener miedo a nada ni a nadie, maldita sea, tengo que salir de aquí, se diría Horus en sus pensamientos, quien empezaba a perder los estribos. Mientras tanto, en la aldea del clan Hellsing. En ese momento el demonio Zeus llegaría a la aldea, notaría que había un portal dimensional en toda la aldea, donde de ahí provenía un flujo de energía brutal. Todo ese flujo de energía viene de la aldea. ¿Qué demonios está pasando? Siento un ki monstruoso salir de este portal, es incluso más fuerte que el propio emperador, además ha llamado la atención de todos, y estoy seguro que Hades y los hermanos Hellsing ya se habrán percatado de todo esto, se diría el demonio Zeus en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro.
Alrededor del portal se formaban chispas de energía, el ki que se podía sentir proviniendo del portal cada vez se hacía más y más grande, todos los demonios estaban desconcertados y atentos ante lo que estaba a punto de salir de dicho portal. Sin embargo, finalmente en ese momento del portal saldría un resplandor que iluminaría toda la aldea entera, los demonios verían una silueta de un hombre, el ser que desprendía ese gigantesco ki finalmente había salido del portal, la silueta cada vez se hacía más visible al punto que todos los demonios finalmente verían la aparición de ese misterioso ser que desprendía un ki aterrador. Kakaroto se encontraba elevado por los cielos, este desprendía un ki celestial y apocalíptico, el ki de Kakaroto era tan divino y celestial que los demonios lo veían como una debilidad para ellos quienes estos retrocederían por instintos. Kakaroto dejaría de elevarse, este notaría que muchos kis se encontraban cerca, además que este vería a muchos demonios que lo observaban con asombro, miedo, todo tipo de reacciones. Su ki es monstruoso, pero ¿quién es ese sujeto? Emana una presión sofocante que agrieta todo el suelo, diría Zeus con una expresión seria en su rostro. Es un forastero, diría el demonio Blaster quien se encontraba atónito ante la fuerte presión que liberaba Kakaroto. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie ataca? Los forasteros no son bienvenidos, el rey ha puesto una regla y es que si vemos a un forastero lo hagamos pedazos de inmediato pero nadie hace nada, diría la demonio Serafina quien no se atrevía a atacar a Kakaroto. Maldita sea, así que nadie va a atacar a ese forastero, pero está claro, incluso yo no tengo las agallas de atacarlo, mis instintos me gritan que es un peligro total, diría el demonio Ares con una expresión seria en su rostro. Maldita sea, nadie tiene la intención de atacar, pero era de esperarse, el poder que emana ese forastero es tan brutal que opaca nuestras presencias, diría la demonio Anastasia. Él es un peligro total, diría la demonio Atenea. Háganse a un lado, yo me encargo de esto, diría Zeus con una expresión seria en su rostro. Los demonios estaban sorprendidos, el número uno de los demonios de élite había llegado para ayudarlos, estos sabían que Zeus era totalmente invencible tanto como uno de los hermanos Helsing, además estos se sentían aliviados por la llegada de Zeus. El poderoso demonio Zeus de sangre pura se colocaría frente a Kakaroto, estos se miraban fijamente mientras todo el lugar se ponía muy tenso. Tú eres él, ¿verdad? El guerrero que venció al emperador, el Saiyajin semidios con 3 tipos de ADN, el poderoso Kakaroto, es increíble, tus ojos de demonio son como ver a los de Hades, debo decir que es un placer conocerte en persona, me ahorraste trabajo en vencer al emperador, diría Zeus con una sonrisa arrogante. Y tú debes ser Zeus, el número uno entre los 7 mejores demonios de élite, diría Kakaroto con una mirada seria, mientras sus ojos de demonio no dejaban de brillar cosa que intimidaba a los demonios presentes. Mientras tanto en una dimensión alternativa. Maldita sea, he recorrido infinidades de dimensiones pero no encuentro a ese maldito dios de la vida y la muerte, estoy seguro que tiene algo que ver con la destrucción de mi planeta y lo más importante, la desaparición de mi esposa, se diría Kratos en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Hola señor Kratos, es un placer conocerlo en persona, diría un ser desconocido que aparecería atrás de Kratos. ¿Pero qué demonios? No me di cuenta cuando apareció atrás de mí, además no puedo sentir su ki, esto es extraño, se diría Kratos en sus pensamientos. Venimos por orden de la ama Iris, nos informaron que está en busca de su esposa, diría otro ser desconocido que aparecería frente a Kratos. ¿De dónde vienen ustedes y qué saben de mi esposa? Quiero respuestas ahora mismo o de lo contrario los haré pedazos ahora mismo, diría Kratos con una expresión seria en su rostro. No hay necesidad de amenazas señor Kratos, si hace algo estúpido nunca podrá obtener la información que busca, diría la criatura desconocida. Muy bien, ¿qué saben de mi esposa Diana? Diría Kratos con una expresión seria en su rostro.